Señora ministra, responda usted a lo que le he preguntado. ¿Sabía usted o no sabía que el hermano del presidente, pese a ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos? Conteste y no eluda la pregunta, no sea cobarde. Todo lo que usted comenta es mentira y lo único que intenta, como siempre, es provocar. Es el señor Sánchez, hace más de un año en Moncloa, con los pacientes de ELA, con sus familias, con las asociaciones. Les prometió que llegaría la financiación y les mintió, les engañó. Les usó para intentar limpiar su imagen de corrupción y de incompetencia. En este año han fallecido en torno a 1000 pacientes de ELA, sin esa financiación. Este Gobierno se dedica simplemente a mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y cree que los españoles somos tontos, ¿no? Que el hermano del presidente Sánchez estuvo 4 meses fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio de Hacienda. Tampoco se enteró usted. Señora ministra, su gobierno rezuma corrupción, corrupción de la más infecta, corrupción de todos los tipos, corrupción moral, corrupción económica, corrupción incluso de absoluta ineptitud. Tienen ustedes la prostitución metida hasta en los ministerios, contratada en empresas públicas, prostitución en paradores. Tienen ustedes drogas incluso en el Congreso con el caso del Tito Berni. La situación de absoluta inseguridad en los barrios, fruto de la estrategia de inmigración masiva que ustedes están promoviendo. Y para evitar que se hable de esto, ustedes están dispuestos incluso a esconderse detrás de los muertos de Gaza. Hasta eso, para que no se hable de lo realmente importante, de su corrupción y de esos presupuestos que son ustedes incapaces de aprobar. Lleva usted 2 años y medio de legislatura sin presupuestos. Y a pesar de no tener presupuestos, ustedes siguen subiendo los impuestos, más que nunca en la historia. Y ustedes siguen incrementando el gasto, también más que nunca en la historia. Pero suben los impuestos para los españolitos de a pie. El español trabajador paga más que nunca. Y no huele absolutamente nada de todos los supuestos beneficios que ustedes reparten. Quien sí huele esos beneficios son sus amigos, tanto los cercanos al Partido Socialista, el señor Aldama, que se ha beneficiado de una gestión a través de su número 1 en el Ministerio, y todas las asociaciones amigas, la Gobernación de Nariño en Colombia, 4 millones de euros, la Agencia de Renovación del Territorio de la República de Colombia, otros 4 millones de euros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 3 millones de euros. Todas estas asociaciones amigas suyas se benefician de todo tipo de privilegios, incluso el entorno del presidente. Señora ministra, ¿sabía usted que el hermano del presidente, a pesar de ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos? Ánimo en esa tarea permanente de cada día, de cada sesión de control, de preguntar usted lo mismo, aunque en el día de hoy parece que ha deslizado algunas cosas que me parecen preocupantes, probablemente porque quieren elevar el tono ante, desde luego, el acercamiento que el Partido Popular hace de sus políticas, yo diría la imitación que el Partido Popular está haciendo de sus políticas. El señor Feijóo cada día se parece más al señor Abascal, aunque físicamente sean distintos. Es falso que este Gobierno le haya subido los impuestos a los ciudadanos. Ríanse lo que quieran, es falso. Están ustedes ahogados en la corrupción, pero es que hasta el señor Pachi López reconoce que cobraba en efectivo. Señora ministra, responda usted a lo que le he preguntado. ¿Sabía usted o no sabía que el hermano del presidente, pese a ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos? Conteste y no eluda la pregunta, no sea cobarde. Por mucho tono autoritario que usted utilice, señor Figaredo, ni me va a acobardar ni voy a entrar en su fango. No ha habido financiación ilegal del Partido Socialista y que, por tanto, señor Figaredo, todo lo que usted comenta es mentira y lo único que intenta, como siempre, es provocar. Quiero hacer una pregunta sobre algo que es un tema urgente e importante, entre otras cosas porque está costando vidas. Mire, el otro día, la semana pasada, el señor Sánchez decía que la flotilla le quitaba el sueño. Y yo les quiero preguntar si esta imagen también les quita el sueño. Es el señor Sánchez, hace más de un año en Moncloa, con los pacientes de ELA, con sus familias, con las asociaciones. Les prometió que llegaría la financiación y les mintió, les engañó. Les usó para intentar limpiar su imagen de corrupción y de incompetencia.
En este año han fallecido en torno a 1000 pacientes de ELA, sin esa financiación, señora vicepresidenta. Así que yo le pregunto, ¿a qué se dedica su Gobierno? ¿Cuántos pacientes más de ELA tienen que fallecer para que ustedes cumplan con la ley y financien la ley ELA? Señora Muñoz, ustedes son los que utilizan a los enfermos de ELA. Este Gobierno se dedica simplemente a mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. La pregunta es, señora Muñoz, ¿a qué se dedica el Partido Popular? ¿Cuál es el destino y el objetivo de un Partido Popular que se ha convertido en una sucursal de Vox y que le está haciendo el trabajo a la ultraderecha? Ni una palabra para los pacientes de ELA, señora vicepresidenta. Ni una. Se retrata usted sola. Mire, la última vez que le pregunté por este asunto no sabía de lo que hablaba. Me dijo que por qué las comunidades no pagaban la dependencia. Y yo hoy le traigo la ley, porque veo que usted no tiene ni idea de lo que habla. Mire, la ley ELA que aprobamos por unanimidad dice en su disposición adicional cuarta que los derechos, prestaciones y recursos de carácter social derivados de esta ley se financiarán cumpliendo lo establecido en los artículos 9 y 32 de la Ley de Personas de Situación de Dependencia. ¿Sabe lo que dice esa ley, señora vicepresidenta? Artículo 9. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado. Es decir, de usted, señora vicepresidenta. Es imposible entender por qué no ponen 230 millones de euros. Usted es la vicepresidenta que, sin tener presupuestos en 3 años, ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones de euros para la ELA. Es imposible explicárselo a los pacientes, a las familias, a la gente en la calle. Es incomprensible. Y miren, los socios han condicionado cada ley, cada decreto de este Gobierno para sus chantajes, para sus peajes, pero no han sido capaces de condicionar ni uno solo para la financiación de la ELA. Señora vicepresidenta, su Gobierno va a caer. El problema es que los pacientes de ELA no tienen tiempo. Al día fallecen 3. No aspiro a que mi intervención les quite el sueño, pero sí al menos a que remueva su conciencia. Muchas gracias. Ánimo, María Jesús. Mucho ánimo. Lleva usted... Entiendo que lleva usted unos días muy duros. Como usted ha dicho, está negociando los presupuestos, está mercadeando con el independentismo y entiendo que estará en pleno cambalache, a ver hasta esta vez hasta dónde son capaces de llegar. Pero al ritmo que vamos, estos presupuestos van a llegar más tarde que los trenes del señor Puente. En cualquier caso, mire, usted es la número 2 del partido y del Gobierno. Usted estaba en la cocina de Ferraz y en la de Moncloa. Por tanto, ¿dónde se cocía la corrupción? La pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto de alguno de estos escándalos que estamos conociendo o se enteró por la prensa? Si se enteró por la prensa, mal, no controla usted nada y tendría que dimitir. Y si lo sabía y se cayó, también tendría que dimitir, porque es su responsabilidad. La realidad es que usted no se entera de nada, no se entera de nada. Y cree que los españoles somos tontos, ¿no? Que el hermano del presidente Sánchez estuvo 4 meses fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio de Hacienda. Tampoco se enteró usted. Tampoco se enteró usted. Que ha sido la intervención general de su Ministerio de Hacienda el que ha dicho textual que los contratos millonarios de la empresa de cabecera de la señora Gómez eran fraudulentos. Tampoco se enteró usted. Que era su mano derecha la que mercadeaba con todos los corruptos y tampoco ha puesto usted nada claro. Mire, usted estaba allí y usted conocía todo esto. No nos haga pasar por este trago porque no nos lo creemos. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.